Habitantes del planeta lector, es un gusto saludarlos hoy tarde de viernes, tarde idónea para que se den una vuelta a este cuadrante de la ciudad y nos acompañen en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Bienvenidos como cada tarde a Días Feriados. Es para mí un gusto enorme saludarlos a todos en primerísimo lugar y saludar a mi querida Laura García. ¿Cómo estás, Lau? ¿Cómo estás, Eduardo Limón? Bien, muy contento que hoy Arranca marzo, gráfico. arranca el fin de semana, sigue esta feria maravillosa, 9º día de actividades aquí. Y bueno, pues todavía con muchas cosas y muchas actividades. Estuvieron por aquí Luis Jorge Bon, Mónica Lavín, Guillermo Fadanelli, Luis Muñoz Oliveira. Se entregó el Premio Internacional de Ensayo y Narrativa. Y se habló de algo interesante, de la novela negra, que siempre está muy presente en esta feria. Isabel Zapata, Lisa Díaz también estuvieron, pero Bev, Roberto Coria y Francisco Hagenbeck, a quien mandamos un abrazo, también estuvieron por acá, hablando ni más ni menos que del cumpleaños 80 de Batman. Bueno, ni más ni menos uno de los personajes emblemáticos que desde la novela negra reintegró todo lo que tiene que ver con ese universo oscuro que tan de moda está justo en esta coyuntura social. ¿Tú sabías que la novela negra es de todos los géneros el más vendido en Occidente? ¡Qué maravilla! Sí, son los libros que más se promueven, los que mejor se distribuyen. Entonces, pues qué maravilla además saludar a ese jovenzuelo que es Batman de 80 años. De 80 años, santos festejos Batman, porque además tenemos que decir que la UNAM se unirá a estos festejos y del 30 de marzo al 5 de abril estará toda una semana dedicada a este personaje legendario. Habrá actividades, mesas redondas y proyección de películas, no solamente en la Filmoteca de la UNAM, sino además en la Facultad de Artes y Diseño y en la Sala Carlos Chávez del CCU. Así que estén bien atentos porque tenemos Batman para jalarle 80 veces de las orejas y soplar 80 velas. Para mandarlo a cientos de misiones de aquí a que concluya el siglo, cosa que me parece muy buena y que además, qué maravilla que traigas a colación la idea de un personaje tan emblemático de esta justo coyuntura social, porque digo, Batman y la gráfica tienen todo que ver y el día de hoy, mi querida Laura, tenemos un Días Feriados dedicado plenamente a lo gráfico. A lo visual, a la imagen, tenemos a Emanuel García y Alejandro Magallanes que nos visitarán en el estudio, así que no se lo pueden perder porque tenemos un programa estupendo. Nosotros por lo pronto lanzamos una pregunta hace ratito en redes sociales acerca de otro de esos centenarios que festeja esta feria. En este caso, Salinger es el protagonista de la pregunta de hoy. Exactamente, y vamos a regalar este libro que es una maravilla, El regreso de la doctora Ilustración, a quienes hayan respondido correctamente la pregunta que sobre Salinger hemos mandado o lanzado desde temprano. Caray, desde las páginas del suplemento cultural México en la cultura de la revista Siempre, desde los años 70 hasta los 80, pues bueno, este personaje emblemático que entre muchos otros creó el grande Monsiváis y que ahora es recuperado para que ustedes se lo lleven en forma de este de verdad muy recomendable volumen. La pregunta es, ¿quién es el protagonista? ¿Cómo se llama el protagonista del Guardián entre el Centeno? Así que todos aquellos que nos digan el nombre, pues se llevarán ese libro de Carlos Monsiváis, que además está ilustrado por Darío Castillejos, que es el protagonista de nuestra primera cápsula, que nos cuenta un poquito acerca de la relación entre texto, imagen. Vean nada más estas estadísticas que nos trae Darío y que son espectaculares. Efectivamente, miremos. Sin duda alguna es de vital importancia la relación que hay entre la ilustración y los textos. El texto que se acompaña de imagen tiene una posibilidad de ser asimilado en un 80%, 90%. Cuando el texto va solamente así, tiene un 20% de posibilidades de ser asimilado y cuando se escucha leído, el 10%. Desde luego tiene que haber una sintonía similar entre el texto que uno va a ilustrar y el trabajo que uno hace. Esto no solo hace sentir cómodo al ilustrador, sino también comprometido y a entender desde luego la idea central que el texto quiere transmitir. Respecto a si haya textos difíciles o no, en mi caso me gusta ilustrar de todo un poco. Me gusta siempre tratar de reflejar, de hacer palpable la visión que el escritor tiene, ¿no? En algunas cuestiones, como por ejemplo la literatura infantil, lo que se hace es una ilustración más descriptiva, ¿no? Se trata de interpretar lo que el escritor ha plasmado y de hacer una descripción lo más cercana posible, desde luego con elementos del imaginario artístico que el ilustrador tiene, pero queda, digamos, en esas barreras, en esos límites de la ilustración descriptiva.
Aunque hay obras que permiten dar rienda suelta también a la imaginación y esas son mis preferidas cuando yo encuentro algo que no tiene sus bordes, ¿no? Donde me pueda yo mover. Y yo le diría a los jóvenes, en especial a las mujeres, que echen un ojo a lo que están haciendo las ilustradoras, que hay un campo ahí muy fértil para no solo consumir la obra, sino para inspiración. Ahí están las palabras de Darío Castillejos desde Oaxaca. Darío Morero, lo podemos encontrar en Twitter para seguir todas sus andanzas por, digamos, el mundo de la ilustración, la caricatura, los moneros. Y está con nosotros Emanuel García, que me da muchísimo gusto saludar. Bienvenido, Emanuel. Muchas gracias. Estudiaste Artes Plásticas en La Esmeralda, hiciste diseño gráfico en la UNAM de la UNAM, eres Puma, muy bien. Fundaste Tigre Ediciones junto a Rodrigo Tellez, te has dedicado a la docencia en diferentes universidades, talleres, has estado muy presente, premio al mérito, nada más ni nada menos que en Lituania, y becario en Alberta, Canadá. O sea que tienes una trayectoria dentro de la ilustración bastante simpática, pero a mí me gustaría empezar con una pregunta que siempre me he hecho. ¿Te consideras un ilustrador, un diseñador, un monero, un caricaturista? ¿Qué de todas esas cosas les gusta, digamos, ser bautizados a la gente que se dedica a lo tuyo? No me gusta tener una etiqueta tal cual, me gusta ser un productor de imágenes, me gusta estar como al tanto de lo que pasa. Ahora con el proyecto que llevo que se llama La Duplicadora, jugamos un poco a hacer edición de libros. Me gusta hacer eso, tal vez como un productor de imágenes. Productor de imágenes, qué gran concepto. Cuéntanos un poquito dentro de esto que tiene que ver con producir imágenes propiamente. ¿Qué es este proyecto tuyo de La Duplicadora? Es una pequeña imprenta a manera de laboratorio, donde a partir de la tecnología de las máquinas risográficas, de los duplicadores, hacemos libros de autores contemporáneos, modernos, y hay una parte importante que es que a partir de obras que encontramos en librerías de viejo, libros que ya no tengan derechos, hacemos una reproducción, sobre todo de catálogos, de libros que en su momento pues no tuvieron una salida tan comercial, ¿no? Pero que con el tiempo se volvieron joyas y que creemos que vale la pena que el mayor número de gentes la conozca. Oye, Manuel, digamos que el proceso para acompañar de imágenes un libro, tú que has estado muy presente en varios libros como parte de la ilustración, pero también como autor, ¿cómo es ese proceso para ponerse de acuerdo con alguien que ha escrito un texto y al que tú tienes que acompañar? Digamos que se hace en paralelo, él te da unas directrices, tú tienes libertad, claro. Supongo que depende del proyecto, pero claro. Normalmente, ¿cómo haces mancuerna o no se hablan para nada y luego ven el resultado? Creo que en el actual, la ventaja que tienen muchos ilustradores, me refiero a muchos ilustradores jóvenes que están trabajando en la industria editorial, es que ya hay, creo, un trabajo más de equipo con el editor, ¿no? Okay. Es lo ideal, si no es como dejar un poco al naufragio de ten este texto, ilustra. Sí se vale la libertad creativa, pero yo creo que siempre el trabajo de edición debe ser de la mano. Aubrey Beardsley, uno de los padres del diseño gráfico contemporáneo, mencionaba la importancia de la síntesis para que el diseño gráfico, o en este caso la ilustración o lo que se produzca, tenga verdaderamente un eje coyuntural eficaz ante el receptor. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Sí, dependerá mucho el texto, pero sí, es el cliché del menos es más, ¿no? Exacto. Hay una síntesis, no sé, hablando de libros, pues una portada de libro si nos lleva inmediatamente a tomarlo o tal vez olvidarlo, ¿no? Bien. Emanuel, hablaba Darío en la cápsula de este lenguaje particular de las imágenes, cómo uno puede comunicar ciertas cosas a través de las imágenes que no lo logran, digamos, los textos. ¿Tú cómo ves el lenguaje particular de México? ¿Crees que la ilustración en México tiene unas características, digamos, comunes o de base? ¿Cómo estamos respecto al mundo? ¿Cómo nos ven desde afuera? Yo creo que México, en el campo de la ilustración, de la creación de imágenes, pues no tiene par, ¿no? Si nos remontamos y no nos vamos tan lejos a estos inicios, José Guadalupe Posada, que se puede decir que estuvo como ilustrando esa incipiente industria editorial,
es como un referente en el mundo, ¿no? Hay un gran número de artistas plásticos, de ilustradores, de diseñadores que yo creo que siempre México va a tener como una característica muy singular en cuanto a la creación de imágenes. Resulta muy complicado en lo que tiene que ver con los argumentos gráficos, plantear profecías, pero desde tu perspectiva, ¿para dónde, de acuerdo a lo que percibes actualmente, va la gráfica nacional? Yo creo que, como lo mencionaba hace ratito, hay un gran número de jóvenes que ya tienen una entrada más directa a esta industria editorial que tal vez mucho tiempo estuvo no cerrada, pero sí un poquito... Soslayada. Sí, y ahora yo me asombro de... con este proyecto de la duplicadora, a ver cuánta gente está ilustrando, cuánta gente está muy también como fresca en cuanto a temáticas, técnicas, ideas. Bien. ¿Y cómo ves la ilustración presente en esta feria, por ejemplo? ¿Cómo harías tú para darle un hueco a la ilustración dentro de todos estos eventos que se hacen alrededor de la literatura? ¿Qué te gustaría ver? Yo veo que hay una oferta editorial grande que ya enmarca la ilustración, cosa que antes no pasaba. Los libros en sí, el ilustrador hacía viñetas, acompañaba con una imagen. Hoy en día hay libros sin texto y no por ello no hay un escritor, ¿no? Es decir, la ilustración ha crecido a grandes pasos y también el público infantil, el público juvenil es como bien importante. Entonces, como mantener una calidad del producto que se les ofrece, pues va a ser indispensable para que esa industria y esa actividad y el oficio de ilustración continúe. De alguna forma, la muy buena factura para ilustraciones infantiles va a generar un público que será muy receptivo ante lo visual, ¿no crees? Claro, es como el inicio, si un niño lo llenan de libros, el libro físico también que es como importante, ¿no? Yo creo que será un adulto que querrá seguir leyendo e informándose y se genera esa liga de un texto infantil a un texto juvenil y va avanzando. Bien, Pues efectivamente. muchísimas gracias, Emanuel García, por Gracias estar a con ustedes. nosotros en Días Feriados, por acercarte a esta feria. Esperemos que la disfrutes. ¿Tienes algún evento aquí presente? No, ¿Algo no, por que ahora quieras no. ver especialmente? No, pero vengan todos y está increíble la feria. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Y nosotros nos vamos con Salinger, de él es nuestra pregunta, y me encanta esta idea de que normalmente tenemos esta imagen, hablando de imágenes hoy, de que los soldados escriben cartas a sus familias. Bueno, Salinger se llevó una máquina de escribir. Ahí les dejo. Vamos a ver a este centenario escritor. Jerome David Salinger, autor de El guardián entre el centeno, cuyo personaje principal, Holden Caulfield, rememora en un hospital psiquiátrico los días posteriores a su expulsión del colegio. Nació en Nueva York en 1919 en una familia acomodada y de niño también fue expulsado de varias escuelas. Ya en la adolescencia empezó a escribir y cuando en su juventud sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, siempre tenía consigo una máquina de escribir. Después de la guerra, estuvo en París, donde conoció a Ernest Hemingway, quien lo veía como un escritor de talento infinito. De vuelta a Nueva York, comenzó a colaborar en distintas revistas y fue en The New Yorker donde descubrieron su talento. Además de otros relatos, en 1948 se publicó su primer éxito, Día perfecto para el pez plátano, un relato en el que aparece Seymour Glass, su personaje más recurrente y que refleja el carácter inconformista y pesimista del escritor. De personalidad misteriosa y esquiva, en 1951 publicó El guardián entre el centeno. La novela se convirtió de inmediato en un bestseller, y aunque estaba dirigida a los adultos, su protagonista se convirtió en el antihéroe de toda una generación que vio en su crítica feroz al mundo de la posguerra el reflejo de sus propias inquietudes. En la cima de la fama, Salinger abandonó Nueva York para instalarse en el campo. En los años 60 publicó Fanny y Zoe, Levantad carpinteros, La viga en el tejado y Seymour, una introducción. El cuento Hepworth 16, 1924 de 1965 fue su última obra publicada. J.D. Salinger vivió en un pueblo de Nueva Hampshire, apartado de los reflectores hasta su muerte ocurrida en 2010.
Ya mencionábamos al inicio de la transmisión del día de hoy, de este capítulo de Días Feriados, que nuestro programa iba a estar lleno de puntos de fuga, perspectivas, colores planos, diseño gráfico y todo lo que tiene que ver con ese entorno. En ese sentido nos da muchísimo gusto, es un honorazo para la emisión recibir el día de hoy aquí en nuestro set, nada menos que a Alejandro Magallanes, uno de los diseñadores gráficos más importantes del país y de los más reconocidos. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Pues compartimos profesión también, ¿no? Sí, Somos exacto. diseñadores gráficos. Sí, efectivamente, yo me alejé del diseño gráfico hace muchísimos años, pero caray, la formación visual siempre va con uno Siempre y está. admira uno lo que se está produciendo. Oye, y además todos los habitantes de esta Ciudad de México estos días que se acerca el Vive Latino, estamos viendo carteles del Vive Latino por todas partes, espectaculares en los autobuses. Bueno, que sepan que la imagen, ya habíamos disfrutado de tu arte en una edición memorable del Vive Latino, pero este año también eres autor porque has hecho carteles, has hecho de cine, de muestras de cine justamente, bueno, él es el responsable de todo el arte de Almadía, que es Claro. una editorial que queremos muchísimo. Y bueno, tú también estudiaste en la ENAP de la UNAM, diseñador gráfico, por supuesto. Has sido mención honorífica en el Ragazzi, ¿cómo es? Bologna Ragazzi Awards. Es raro decirlo en inglés y en italiano. Y estás aquí con nosotros, Alejandro. ¿Qué se siente ver tus carteles en los autobuses y a todo el mundo cantando y mientras hacen tu simbolito? Bueno, es muy bonito que el trabajo de diseño siempre es para una persona, es para los demás y que esté como exhibido ya sea en una librería o que esté exhibido en las calles, son carteles o en los cines si son carteles de cine. Entonces es como un arte que está como al alcance de todos, ¿no? Que lo vivimos como cotidianamente, ¿no? Entonces me gusta mucho eso y bueno, pues finalmente es una cosa que se compone de letras e imágenes, que pues es así, casi todo lo que hacemos en la humanidad se compone de esas dos cosas, ¿no? Yo respeto mucho la marca que como autor has impreso en cada uno de los diseños. Muy bien señalaba Laura hace un momento, todas las portadas de Almadía representan verdaderamente un arsenal de creatividad. Y me gusta mucho la justo marca autoral que tienes para desarrollar tu diseño en específico. Uno lo mira y dice, esto lo hizo Alejandro Magallanes. En tus palabras, ¿cómo definir ese concepto, esa marca autoral detrás del diseño que produces? Pues yo creo que a mí lo que más me interesa en el diseño es cuando se nota como justo la personalidad del que lo hace, ¿no? Y eso a lo mejor no tiene ni siquiera que ver con un estilo, o sea que a veces puede ser una fotografía o a veces puede ser un dibujo, a veces puede ser un dibujo muy complejo, o un dibujo como muy simple o casi infantil. Entonces yo creo que hay como una especie de estilo de profundidad que va más bien como por la personalidad de quien lo hace, ¿no? Entonces yo creo que si esa personalidad es como que pones, si eres muy serio, si eres muy solemne y eso se refleja, pues te da como, o si eres más bromista o si eres más dramático, todo se va como reflejando y yo creo que todos somos un poco eso, entonces también se va notando, yo creo que hasta en el día en que vas trabajando, el tipo de trabajo que vas haciendo, pero sí, sobre todo yo pienso que es tomarse a uno como un espectador. ¿Qué te gustaría a ti encontrarte cuando vas acá? ¿Cómo te gustaría encontrarte un libro? ¿Cómo te gustaría? Es como a lo mejor como un cocinero que pruebas comida, ¿no? A lo mejor es eso. Bien. No, y además se nota que lo disfrutas, que lo gozas y que te haces sonreír todos tus diseños. Tú eres autor también de libros infantiles, que ahora hablaremos de ellos, pero eres autor, digamos, de las ilustraciones de ciertos libros, pero también de libros que llevan tu autoría y que a veces no tienen ni siquiera una palabra. ¿Qué opinas de estos libros sin palabras, cuyo mensaje está implícito en una imagen y que, según yo, permite al lector tener miles y miles de interpretaciones, casi una por lector, ese poder que tiene la imagen y que no sé tú en qué estarás pensando cuando lo diseñas, pero la cantidad de cosas que la gente puede interpretar, ¿no? A partir de una cosa que a lo mejor tú ni pensaste cuando estabas diseñando. Sí, bueno, cuando llega a ocurrir eso es muy emocionante porque justo es un trabajo que puede interpretarse de muchas formas, como si fuera una pregunta que puede ser respondida de muchas formas. Y bueno, pues a mí me gustan mucho estos libros que solamente tienen imágenes porque finalmente implican una lectura diferente, ¿no? Es decir, nosotros de alguna forma
leemos, claro, las letras, pero también leemos como el mundo, ¿no? Leemos, leemos los rostros de las personas y de esa misma forma estos libros de imágenes se leen como distinto. Y yo creo que sí pueden ser como un detonante muchas veces en la imaginación de un joven o no tan joven lector y es pues muy... Yo creo que cuando llegas a atrapar con eso, las imágenes, yo no creo que una imagen valga más que 1000 palabras, pero sí creo que cuando te emociona, no puedes incluso describirla con ninguna palabra, ¿no? Entonces es como ¿Tú sabes una que doble cosa. esa frase de una imagen vale más que 1000 palabras, en realidad es una mala traducción de un proverbio chino, que en realidad en el original dice, una imagen puede traducirse con 12.000 palabras. Oye, pero mira, y qué bien encajó al final, Sí. porque se ha vuelto parte del imaginario popular, Sí, ¿no? pero Lo en de la realidad imagen. es una traducción inexacta de un proverbio chino Qué que lo que interesante. viene a decir es un poco lo que tú acabas de contarnos, ¿no? Cómo hay una cantidad de interpretaciones a partir de una imagen que, bueno, Sí, no, y bueno, finalmente una imagen es tal cual como dices, una traducción, o sea, finalmente, por ejemplo, una ilustración es un poco una traducción de algún texto, ya sea hecho si uno es el que dibuja es el autor, o si hay un autor, pues es una traducción pues a otro soporte. Y así como este proverbio que está súper interesante, Sí, sí. y cambia, muchas veces pienso que a veces un libro cambia también a partir de la interpretación, por ejemplo, de un ilustrador que provoca imágenes que a lo mejor ni siquiera estaban contempladas en el texto de un libro, ¿no? ujú. Eres heredero de una tradición riquísima que tiene que ver con la gráfica, sí por supuesto global, pero específicamente nacional. José Guadalupe Posada, tiene unas cuantas semanas que mirábamos una foto hermosa, Vicente Rojo y tú de alguna forma generando un vaso comunicante desde esa gráfica hasta la tuya. ¿Para dónde, y lo preguntábamos hace un momento también con nuestro anterior invitado, va la gráfica nacional desde tu perspectiva, en tus propias palabras, cómo lo miras? Uy, pues sería difícil decirlo, porque sí, Saca una bola de exactamente, pero... Sí, luego generar profecías en ese sentido no es lo más gráfico. No, pero fíjate que doy clases en la universidad y es eso. muy sorprendente para mí como lo que están pensando los jóvenes, como lo que están como entendiendo ellos por diseñar, y realmente a mí se me hace muy interesante. No sé, yo creo yo creo que en México, aparte es un país muy gráfico, Sí. yo creo que va pues muy bien, o sea, la verdad es que siempre va bien. Ahorita que mencionabas pues a Vicente Rojo, Rafael López Castro, todo lo de Imprenta Madero, Abel Quesada Rueda, Luis Almeida, hay un montón como sí, como de tradición dentro en este caso como de los libros, y pues obviamente de la gráfica ni se diga, ¿no? O sea, Sí, por entonces Y yo creo siempre se mencionan, fíjate, y lo acabas de hacer, a muchos hombres, pero me da la sensación de que últimamente las mujeres están irrumpiendo en el escenario de la ilustración latinoamericana, Ujú. porque desde Chile nos llega, desde Argentina nos llegan unas, digamos, diseñadoras gráficas estupendas. ¿Cómo está ese panorama ahora? Digamos que has visto también una llegada más equitativa o muestran otra voz. Pues fíjate que sí a mí me parece que el trabajo más interesante que está haciendo, sí en ilustración o en narrativa gráfica o eso, lo están haciendo mujeres, que bueno, y también, y como dices, sí me parece que es como, bueno, es un fenómeno que está como, que es muy interesante. Paola. Y Sol. Exacto, y Sol, Exacto, estaba pensando, Cintia ujú, Bolio. Hay exactamente. toda una escena de mujeres que están generando también ilustración. Sí, y ilustradoras muy jóvenes, ¿no? Que están pues planteando como nuevas propuestas, nuevas formas expresivas, y que pues sí, a mí la verdad es que me encanta. O sea, cuando ves todas estas cosas, pues la verdad es que te asombras y es muy, muy bonito. Y sí se está dando eso. O sea, la verdad es que da gusto que tenga como la ilustración, pues esa potencia y ese punto de vista pues de varias de las mujeres, ¿no? Ujú. ¿En qué andas en este momento? Digo, tienes cantidad de proyectos, sí, cantidad de proyectos, pero de entre todos ellos en específico, ¿en qué andas ahora? Bueno, ahorita estoy muy contento. Hace ratito estaba diseñando unos carteles de cine Bien. para una película de Arturo Ripstein, que es un cineasta que admiro mucho y que bueno, la verdad me siento muy orgulloso de hacerlo. Otro cartel de cine para Emilio Malle, para un documental. Pues diseñando algunos de los libros de Almadía, que es como mes a mes una de las prácticas que son como muy bonitas. Estoy haciendo una animación para una película que se llama Dibujos contra las balas, entonces haciendo animaciones de dibujos de niños. Entonces también está pues riquísimo, ¿no? Hace un año se estaba estrenando justo Sueño en otro idioma, Ujú. que también tiene
digamos, cierta parte tuya ahí, sobre todo en créditos, al final. Sí, en las voces, ¿no? O Las sea, voces. que ahí también es como interesante pensar que claro, ya que estamos en diseño, ¿no? Y en libros, o sea, pues los libros, la voz de los libros es la tipografía y cada una de las tipografías pues suena de forma distinta. En el caso de Sueño en otro idioma, al final pues me tocó como hacer las voces de estos personajes. Bueno, ¿para qué la contamos? ¿No? Pero justo, Pero véanla, perdón, me parece, exactamente. claro. Véanla en Pero sí, Filmin Latino. debería haber una tipografía que se llamara Magallanes. Fíjate que sí. Fíjate que sí. Pues a ver quién se anima a hacerla. A ver Laura. quién, le vamos a Está decir a Leo bien. Vázquez. Oye, por ahí entre los alumnos que está, quieran ahí- quedar exentos. Ahí está la idea, ahí está la idea. Ahí Muchísimas queda. gracias, Alejandro Magallanes, por venir hasta aquí, por compartirnos un poquito del tiempo, por quitarte de ese diseño que estabas haciendo. Esperamos verlo pronto y por hacer estos días feriados más felices. Bueno, no, gracias a ti, Laura, gracias, Eduardo. Me encanta aparte el nombre del programa, o sea, Días Feriados Sí, es increíble, la verdad que bien, y pues más bien gracias por invitarme. Invítenme, yo vengo. Muchas gracias, querido Alejandro. Gracias. Ahora sí, las respuestas. Las respuestas, y bueno, aquí tenemos a los ganadores en Facebook, Alfonso Castillo Gómez, en Instagram, @soy Diego Alan, se llevaron un paquete de libros que nos obsequió el Círculo de Poesía, y también se llevó Tania Red Hot, el libro ilustrado por Darío Castillejos, este que mencionábamos hace un ratito de Carlos Monsiváis. La pregunta era muy clara, el personaje que J.D. Salinger creó para el guardián entre el centeno, ¿qué era? Es ni más ni menos que Holden Caulfield. Exacto. Varios lo dijeron en redes sociales desde temprano. La producción se pondrá en contacto para mandarles cualquiera de esos regalos que les hemos estado presentando. Y mañana aquí tendremos más en días feriados, más fin de semana. Ayer solo nos quedan 2 programas, así que, Ale, te esperamos en los pasillos de la Date feria. la vuelta el fin de semana, acompáñanos. Ahí estaré, los veré aquí y en la tele. Muy bien. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde y nos miramos aquí el día de mañana.